¿Qué tal, amigos de Salud TV? Bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más. Hoy es el lunes 9 de noviembre y venimos con un tema, como siempre, gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Fíjese bien que hay una patología que en nuestro país es endémica y que en esta ocasión, en este año, no hemos escuchado tanto aquel bombardeo sobre su prevención porque ha sido opacada por la pandemia. Pero esta enfermedad es el dengue, así que de ella estaremos hablando este día, la prevención del dengue. ¿Con quién? Les cuento luego de la cápsula. ¿Tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. El dengue es una infección causada por un virus que no se transmite de persona a persona. La vía de infección es la picadura del mosquito transmisor. Es muy común en áreas cálidas y húmedas del mundo, especialmente durante la época lluviosa. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones y los músculos, vómitos y sarpullido. Algunas veces se convierte en fiebre hemorrágica por dengue, que causa sangrado en la nariz, las encías o debajo de la piel. También puede convertirse en síndrome de shock, que causa sangrado masivo. Esta infección puede poner la vida en peligro. Existen dos tipos de dengue. El primero es el clásico, que no suele presentar muchas complicaciones, ya que el organismo tiende a recuperarse por completo con los cuidados adecuados. Y el segundo es el hemorrágico, cuyo periodo de incubación es de entre 5 y 8 días. Este último es una manifestación severa y puede causar la muerte del paciente, ya que pueden aparecer taquicardias, dolor en los huesos, hemorragias, alteraciones de la presión arterial, insuficiencia circulatoria o deshidratación. Para esta enfermedad no hay un tratamiento en específico. La mayoría de las personas con este padecimiento se recuperan en unas 2 semanas. Hasta entonces se aconseja beber abundantes líquidos, reposar y tomar medicamentos contra la fiebre. En nuestro país estamos observando mucha presencia de lluvia, que sin las medidas necesarias puede propiciar los criaderos de zancudo. Por eso, en Salud TV, nuestros especialistas hablarán sobre cómo prevenir el dengue. Acompáñenos. Bueno, en definitiva, una enfermedad que no podemos olvidar, que tenemos que continuar en su prevención, porque puede tener complicaciones serias, así que no hay que olvidarla. Los zancudos siguen ahí, especialmente en esta época en la que estamos recibiendo muchas lluvias. Bueno, ¿con quién estoy yo acompañada acá en el set? Estoy con la doctora Jessica Alvarado, epidemióloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, Elisa. Gracias por que me han invitado en esta mañana para poder compartir de este tema que es un tema endémico de nuestro país. Excelente. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, y tengo el gusto de contar con la presencia amiga, de verdad, qué gusto tener de nuevo a la doctora Araceli Serpas en ese enlace vía Skype. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias siempre por invitarme a Salud TV. Qué gusto saludarte y verte y compartir con la doctora esta conferencia que vamos a tener este día. Excelente, Araceli. Bueno, la doctora Serpas, ya todos saben, es médico internista y estará también pues ahí a través de ese enlace acompañándonos en el tema de hoy. Bueno, me encantaría, doctora Alvarado, si comenzamos hablando un poquito de la situación actual del dengue en nuestro país, los datos que tenemos, cómo se ha comportado años anteriores en comparación, ¿qué hay este año? Bueno, para poder hablar de esto, yo traje una grafiquita del corredor endémico. Tomé datos del boletín epidemiológico, no sé si podemos compartir esa gráfica. Si gusta, en lo que producción prepara esto, cuéntanos les un voy a poquito hablar un poquito de qué se trata el corredor endémico para que la gente entienda esto. Fíjense que nosotros como epidemiólogos, como médicos, para tomar decisiones tenemos que tener datos.
Estos datos se recogen para construir algo que se llama canal epidemiológico, corredor endémico, donde vamos a estudiar una enfermedad en un tiempo específico, en una población específica. En este caso, pues sería el dengue, cómo se ha comportado en estos últimos 5 años. Y vamos a ver 4 colores: un color rojo cuando ya estamos en una situación de epidemia, un color amarillo donde estamos en un nivel intermedio. Ahí vemos en la gráfica, les voy a explicar. Fíjense que en el año tenemos 52 semanas, entonces ustedes en la parte de abajo ven del 1 hasta tal vez un número 50, ¿verdad? Entonces son los números de las semanas. Ahí dice bien específicamente, corredor endémico de casos sospechosos de dengue, desde la semana 01, que es la primera semana de enero, hasta la semana 43, que son los datos más actualizados, que sería hasta el 24 de octubre de este año. Entonces, si ustedes observan esas 4 líneas, color rojo, amarillo, verde y negra, la negra es la que está actualmente, estamos en una zona de éxito. Sin embargo, no debemos de sobreestimar que hemos estado en tiempo de pandemia y que los casos han invertido más a lo que es el COVID. Sin embargo, siempre vamos a estar con buenos números. Si observan ustedes, estamos abajo de la línea verde, que es la línea de éxito, y las epidemias nos sirven, el corredor nos sirve para medir la epidemia. Si ustedes van viendo, en la semana 25 del año se va subiendo el número. Entonces, ¿cuál es esa semana en nuestro país? De abril a mayo. Abril a mayo, entonces, que son los tiempos de lluvia, ¿verdad? Que ya lo decía Elisa. Entonces, el tiempo de las lluvias en donde se va a disparar un poco más los casos, y ahora podemos observar algo que yo quisiera felicitar a nuestros salvadoreños, que a pesar de que han estado en su casa y como han implementado medidas de higiene, entonces eso ha hecho de que también los niveles de dengue disminuyan en el sentido de que el mosquito transmisor del dengue pica en el día y la mayoría de nosotros hemos estado en casa. Algunos puede ser que utilicen mosquitero, otros tal vez no lo utilizan, pero están utilizando las medidas más efectivas, que son la destrucción del criadero de zancudo. Entonces el corredor endémico, que es la fotografía que se les mostraba, es para tomar decisiones cuándo vamos a intervenir como salud, en qué momento vamos a prevenir para no llegar a una epidemia, porque sabemos que el dengue sí puede quitar la vida de un salvadoreño. Bueno, muy interesante. Ahora, yo creo que también es importante que la gente sepa de dónde se obtienen los datos del corredor endémico. Así, correcto. Estos datos son seleccionados de toda la consulta externa de cada una unidad de salud de todo el país de El Salvador. Entonces, los directores de cada unidad de salud deben de reportar semanalmente todos estos casos al CIBASI, y el CIBASI los hace a la región, y la región pues al sector central, donde está traducido como boletín epidemiológico. Usted, amigo acucioso, que quiere buscar en las redes sociales, lo puede poner en Google, puede poner boletín epidemiológico del MinSal, y ahí va a ver todos los datos de las enfermedades como lo que es el dengue. Pero también estos datos se obtienen no solo de las unidades de salud, sino también del Seguro Social, ¿no? Sí, del Seguro Social. Sin embargo, el corredor endémico está basado en los datos de la unidad de salud y del BIGEPES, que solo son datos de la unidad de salud. Así que todavía faltaría ver los datos del Seguro Social y de Bienestar Magisterial y los datos del área privada. El área privada, muy bien. Que el área privada quizá es la que queda un poco más sesgada. Sí. Porque en definitiva no es como que se lleven censos epidemiológicos. Correcto. Como se deben de llevar en las diferentes unidades de salud, clínicas empresariales y todo el sistema institucional del Seguro Social, ¿no? La verdad que las redes integradas que ya tenemos, gracias a Dios, con las nuevas reformas de salud, algún día vamos a tener un mejor sistema más integrado y podamos tener esa necesidad de investigar y que estos datos pues se vayan compaginando. Excelente, esa es la idea. Bueno, a ver, Araceli, háblanos un poquito por definición, ¿qué es en sí el dengue, la enfermedad del dengue, y quién la transmite, para que la gente recuerde y refresquemos un poquito esos conocimientos? De acuerdo. La enfermedad del dengue no es más que una enfermedad viral, ¿verdad? Producida por un zancudo, por un mosquito, que es la hembra.
generalmente la Aedes aegypti. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque las horas de este zancudo más es durante el amanecer y al atardecer. Sin embargo, no quiere decir que no pique en ninguna otra hora del día. Entonces, por eso es bien importante. Esta enfermedad puede cursar de un carácter leve o puede llegar hasta grave. ¿Cuándo es leve? Cuando se produce un dengue clásico, ¿verdad? Que el cual puede llegar a complicarse también, o el dengue hemorrágico, que ya son los casos severos. El periodo de incubación anda entre 3 a 7 días, es decir, después de que el día que yo fui picada por un mosquito hembra, ¿verdad?, puede tardar entre 3 a 7 días para comenzar a aparecer los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Principalmente la fiebre, una fiebre bastante alta, arriba de 39 grados centígrados o 40. Entonces es una fiebre con unos escalofríos, se caracteriza mucho porque se le llama la fiebre quiebra hueso. Es decir, que la gente dice, siento que se me quiebran los huesos, porque puede producir dolor en las articulaciones, dolores musculares, se puede acompañar de dolor de cabeza, y una de las características es que uno le pregunta al paciente, mire, le duelen los ojos, pero este es un dolor que el paciente refiere exactamente atrás del ojo. Entonces, este dolor se ve acompañado con la fiebre del dengue, ¿verdad? Puede haber un dolor lumbar, pueden haber escalofríos, puede tener náuseas, puede tener dolor abdominal. Y cuando ya estamos hablando de un caso grave como es la fiebre como es el dengue hemorrágico, puede haber sangramiento de la nariz, sangramiento de encías y el aparecimiento de moretones, que uno dice, mire, no me he golpeado, doctora, pero tengo un montón de moretones, por ejemplo, aquí en el brazo, ¿verdad? O en cualquier parte del cuerpo, y también las petequias, que nosotros le decimos, mire, en buen salvadoreño, parecen chupones, se le dice a la gente para que entienda bien, y es la mejor manera, creo yo, de que nos describan, que no son más que los puntitos así desangrados en cualquier parte del cuerpo. También se puede acompañar con un rash, es decir, un exantema, son como ronchitas, así como los bebés, cuando les salen sus ronchitas bien menuditas, entonces este es un rash que puede aparecer en todo el cuerpo. Entonces, estas son parte de las características del dengue. Bueno. Es fácil confundirlo con un Zika, con una chikungunya, ¿verdad? Y de eso precisamente quiero que hablemos más adelante en el programa, de las diferencias para poder establecer entre estas enfermedades, acá tanto con la doctora como contigo, Araceli, ¿sí? Pero ahora vamos al avance de TN21 que lo presenta el periodista Javier Ponce. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de la prevención del dengue. Estoy acompañada de la doctora Jessica Alvarado acá en el set, epidemióloga. Y tenemos a la doctora Araceli Sterpas, médico internista vía Skype. Bueno, a ver, Araceli ya nos desglosó bastante bien, pues a grosso modo el cuadro clínico, ¿verdad?, del dengue, las manifestaciones que podemos tener. Ahora, me comentaba la doctora Alvarado que podemos tener, creo que producción tal vez ya tiene lista la gráfica en la que podemos comparar los años anteriores, ¿sí?, con este año en relación al dengue. Sí, la verdad que los casos hasta esta fecha son menos de 5,000 casos sospechosos a comparación de lo que habíamos visto en el 2019. También esos datos son tomados por el Boletín Epidemiológico del MinSal. Solo el año pasado, para esta fecha, ya teníamos casi 20,000 personas. Es un cuadrito, y la verdad que estamos en una zona totalmente de éxito, porque ni 5,000 personas han sido diagnosticadas como sospechosas, y un número sumamente pequeñito como ya confirmados, que es a través de pruebas serológicas, ¿verdad?, como PCR para ¿verdad?, para dengue. Solo habían el número 7 hasta la fecha. Entonces es un número totalmente exitoso para el país, porque las medidas preventivas se han tomado muy en serio, y pues también las medidas de nuestras autoridades de salud
han colaborado en ese sentido, aunque este problema es de salud pública, ¿verdad? No solo es del MinSal, sino que también de nosotros, desde nuestros hogares, porque debemos de recordar que este enemigo público, ¿verdad?, que es el vector, que es el zancudo, nosotros tenemos la responsabilidad de darle vuelta a los depósitos, no solo tanto inservibles, sino que también servibles, porque a veces en los depósitos de nuestros animalitos, ¿verdad?, en los depósitos donde beben agua los perritos o los floreros que ustedes tienen en su hogar para adornar su casita, a veces por no darle vuelta a esa agua, porque esa agua es la que busca el zancudo, una agua limpia. Muy bien, fíjense, eso es interesante y es de siempre recordarlo, porque muchas veces se tenía el concepto que el agua estancada, por ser agua sucia, era donde era el criadero idóneo para el zancudo. Correcto. Pero ya se dijo, es el agua limpia, no es el agua sucia la que le gusta al zancudo, es el agua limpia. Así que con eso mucha más razón para poder tener cuidado, como bien dice la doctora, incluso los depósitos en los que toman agua nuestras mascotas, que correcto, hay que tener cuidado con ella de que no esté mucho tiempo ahí, ¿no? Correcto, así es. La verdad que todo lo que es hasta una cascarita de huevo, de repente puede estar ahí en el suelo, y hasta eso puede agarrar agüita limpia y ser un criadero de zancudos. La corcholata famosa, la corcholata de la soda, que de pronto la gente tira al suelo y de pronto ahí puede ser un criadero de zancudos. Correcto. Bueno, a ver, la fiebre quebrantahuesos, Araceli, no, está súper bien descrita. Yo no sé si a ti te ha dado dengue. ¿Usted le dio dengue, doctora? Sí, me ha dado 2 veces dengue y chikungunya. ¿A ti te ha dado dengue, Araceli? No, nunca, gracias a Dios no. Ni chikungunya ni zika. A mí me ha dado 2 veces dengue, de ahí no me dio ni zika, ni chikungunya, ni nada de lo demás, gracias a Dios. Pero dengue sí me ha dado 2 veces y puedo dar fe que de verdad se siente que se te quiebran los huesos. Correcto. Ahora hablemos un poquito del cuadro clínico descrito para el zika, para el chikungunya y sus diferencias con el dengue, porque a pesar de que es el mismo vector, ¿no? Correcto. Sí, exacto. Las diferencias son mínimas, por eso es que fácilmente podemos confundir el cuadro. Recuerden que ya les manifesté los síntomas que pueden haber en una infección por dengue, pero no necesariamente le dan todos esos síntomas a todas las personas. Algunas solo aquejan dolor de cabeza, el dolor de cuerpo y la fiebre. Otras tienen dolor abdominal, otras aquejan mucho dolor atrás de los ojos, ¿verdad? Las náuseas y todo eso. Entonces, pero un paciente que tiene chikungunya, entonces tiene la característica que, aparte de presentar todos los síntomas que ya describí, de tener rash, porque también lo presenta, es decir, ese es como sarpullido, ¿verdad?, que se presenta. Además, también pueden presentar estos pacientes los dolores articulares, que existe una diferencia con la fiebre quebrantahuesos, porque el dengue le duelen mucho las articulaciones, que puede ser codos, manos, rodillas, cualquier parte del cuerpo donde hay una articulación pueden doler, pero con la chikungunya tienen la característica de acompañarse con procesos inflamatorios. Entonces esto nos hace la diferencia. Muchas veces puede ser este dedo, por ejemplo, que la persona dice, me duele intensamente, pero ustedes ven aquí una área rojita, que es un eritema, ¿verdad? Y la ven inflamada, cosa que no se da en el dengue. Entonces, esa es una de las características principales que nosotros podemos ver. Estos pacientes algunas veces suelen quedar con artritis posterior a la chikungunya. Y esta artritis, cuando hubo la epidemia, pues hace un buen rato, la doctora mejor sabe los datos, ¿verdad? La doctora Alvarado. Estos pacientes nosotros teníamos necesidad, la mayoría de veces, de mandarlos incluso a fisioterapia, porque la característica que deja de la artritis posterior a CHIC es enorme. Entonces estos pacientes, algunos ni siquiera se podían levantar de la silla de ruedas. Era impactante verlos entrar al consultorio o al hospital y esos pacientes parecía que era un paciente grave porque la familia tenía que levantarlo de la silla de ruedas, tenía que colocarlo al canapé, volverlo a colocar y uno le decía, mire, levanta el brazo, qué sé yo, para examinarlo cuando ellos aquejaban dolores y estaban imposibilitados, no podían caminar. Entonces esa es la característica principal. En cuanto al Zika, la diferencia que puede presentarse como en cualquier tipo de infecciones virales durante
del embarazo, pero puede empeorar. Y una de las mayores complicaciones que se veían en el feto es la microcefalia, es decir, que su cabecita, su cerebro se vuelve mucho más chiquito, pero igual en sí es bastante similar de las 3 infecciones. Muy bien. Doctor Alvarado, háblenos de la clasificación del dengue. Fíjense que con el tiempo la clasificación del dengue ha cambiado. En mis tiempos de estudiante, que no ha sido tampoco tantos años hacia atrás, se clasificaba de una forma diferente, un dengue hemorrágico, un dengue leve, moderado, pero ahora pues la clasificación es diferente. A veces el paciente no entiende cuando nosotros le decimos, usted tiene un dengue sin síntomas de alarma, o está el otro diagnóstico que nosotros también damos, es un dengue con síntomas de alarma, que ya es un caso en donde ya podría de seguro necesitar una hospitalización. ¿Qué significa un dengue sin síntomas de alarma? Primero, de que nosotros le explicamos al paciente que sí, en efecto, virológicamente le ha afectado la enfermedad, pero que no tiene un dolor abdominal intenso o desorientación neurológica, etcétera, etcétera. Entonces, esas como pequeñas denominaciones o clasificaciones nos hacen poder tratar al paciente como un dengue sin síntomas de alarma. Y que la mayoría de nosotros pasamos por esa situación. También no debemos de olvidar que el paciente puede cursar hasta 4 veces con dengue, porque son 4 serotipos de dengue. Sin embargo, en el país el más común es el DEN2. Entonces, el paciente a veces te puede decir, ya me dio dengue, entonces ya no me va a dar. Como no, sí le puede volver a dar. Todavía tampoco no existe la vacuna porque la misma inestabilidad de la molécula no lo permite. Por eso nuestra mejor arma para poder prevenir el mismo dengue es el hecho conjunto de medidas en contra del vector, o sea, en contra del zancudo, así de sencillo. Más adelante vamos a hablar de la fumigación, que es parte del plan, pero no el pilar fundamental, porque nuestras personas de las comunidades se desviven o a veces dicen, el alcalde no manda a fumigar, o salud no está haciendo eso, y no es el pilar fundamental para poder destruir el criadero de zancudo, que es el vector, en el caso de la clasificación que pues estábamos platicando. Por lo tanto, ya ese concepto de dengue hemorrágico tal cual ya no existe. Y en nuestro país es más frecuente los 2 tipos de... La clasificación como tanto dengue sin síntomas de alarma, la mayoría de los pacientes son los que padecen de dengue sin síntomas de alarma, gracias a Dios, y hay un pequeño porcentaje en donde también ellos requieren, ya el paciente ya no clasifica como un dengue sin síntomas de alarma, sino que ya con síntomas de alarma como un sangrado de lo que es las encías, o un dolor abdominal intenso, o una desorientación neurológica. Entonces, ese pequeño porcentaje son los que se ven en el Hospital Bloom o en el hospital privado, y son los que tenemos que cuidar más para que no haya muerte. En cuanto a la estadística de la mortalidad de esta enfermedad, y con esto termino, por lo menos en este año no tenemos ningún caso reportado, bendito Dios, y el año anterior solo 4. Clásicamente este empeoramiento, dijéramos, o esta complicación del dengue cuando se va a dar, se da más o menos como el 7º día, ¿cierto? Sí, ajá, el 7º día. Baja la fiebre, baja la fiebre, aparentemente mejora, y luego vienen las complicaciones. Y no es así, no es que haya mejorado el paciente. Exacto, entonces ojo con esto, porque cuando a alguien se le diagnostica dengue y cree que ya llegó a la semana y ya no tiene fiebre, se descuida, se relaja y dice, bueno, incluso ya a veces pretende ir a trabajar o ir a estudiar, y ahí vienen las complicaciones. Así correcto. Que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vámonos a una pausa, pero es lunes, así que veamos los consejos que nos trae ahora Lianik Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga.
amigos de Salud TV, soy Yannick Borlasca. Si has sufrido de insomnio o algún trastorno de sueño, te invito a que pruebes la siguiente secuencia de respiración que es sumamente relajante y además efectiva para dormirse profunda y rápidamente. Acuéstate en Shavasana o postura de relajación total, con el cuerpo simétrico y cómodo, permitiendo que los pies caigan hacia afuera y los hombros se suelten al relajar los brazos y las manos. Enfoca tu atención en la respiración y observa sus cualidades, haciéndola cada vez más pausada y profunda, evitando que se quede en la parte superior de los pulmones. Una vez hayas logrado una respiración larga y cómoda, inhala contando hasta 4 y exhala contando hasta 8. Haz este ciclo 4 veces en total. Ahora acuéstate sobre el lado derecho de tu cuerpo, reposando tu cabeza en el brazo y repite el mismo ejercicio 8 veces. Al finalizar el lado derecho, date vuelta hacia el izquierdo y repítelo por 16 veces. Completar el ejercicio 4, 8, 16, sentirás una profunda calma que te guiará directamente hacia el sueño profundo. Eso es, si no te has dormido en el proceso. Con este ejercicio relajas el nervio vago y entonas la respuesta del organismo ante el estrés, fortaleciendo el sistema nervioso parasimpático y con eso las reacciones ante las situaciones cotidianas. Mantente en calma practicando yoga conmigo en la comodidad de tu casa. Para Salud TV, soy Yannick Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos conversando con la doctora Jessica Alvarado acerca de la prevención del dengue y la doctora Araceli Serpas también. Bueno, a ver, ya hablamos un poquito sobre el cuadro clínico y todo, pero ¿cómo diagnostico, cómo sospecho yo que lo que tengo es dengue, doctora? Bueno, para el paciente realmente tiene que primero conocerse, ¿verdad? Conocerse, saber de que algo no está bien en el sentido de que si ya empieza a salir algún tipo de mancha, que nosotros le conocemos como rash, hacerle caso al dolor retrocular, ahora, que es el dolor atrás del... La voy a interrumpir, pero el rash del dengue, ¿a los cuántos días aparece? Al tercero o quinto día, no aparece rápido. No aparece muy rápido. Lo primero es, más que todo, dolor de cabeza, lo primero, la fiebre, el dolor de huesos, el dolor de músculo. Ya después, tal vez las manchitas, y hay unos pacientes que ni tan siquiera les da. Porque fíjese que ahorita si uno habla dolor de cabeza y fiebre, ahorita sí piensa en COVID. Sí, es que a eso también, el COVID también es la simuladora, sí, la gran simuladora y podría pasar, yo en mi hipótesis personal, que tal vez muchas personas han pasado por las dos enfermedades, debutando por dengue y que en el momento, pues ya después, ya es COVID a la vez. Bueno, porque estuvo expuesta la persona. De hecho, doctora, se habló mucho de que las pruebas rápidas de anticuerpos también reaccionan ante el dengue, ¿no? Sí, y la única prueba que nosotros podemos mandar es hasta el quinto día de la IgG,
o la IgM en el caso del dengue. Entonces hay que esperar 5 días para poder mandar ese tipo de prueba diagnóstica para poder confirmar el dengue, aunque ya una PCR para dengue se hace inmediatamente, pero los costos no son viables para el sistema de salud pública o incluso para el Seguro Social, porque en el Seguro Social lo hace. No, pero cuando hablamos de PCR para dengue estamos hablando de la prueba de proteína C reactiva o también de polimerasa en cadena, de reacción en polimerasa en cadena. Existen las dos. Las dos. Existen las dos. Ajá, para nuestro país no tiene... el que utiliza el MinSal, que es la de la polimerasa, es hasta el 5.º día. Hasta el quinto día. Pero hablando, a lo que yo me refería de que también las que reaccionaban eran las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas. Las de anticuerpos. Las que detectan anticuerpos, que muchas veces podían salir positivas y no necesariamente era COVID, sino que podría ser reaccionando también a dengue. A dengue. Tener anticuerpos a dengue. A dengue, así es. Y si alguna vez te dio, podrías pasar por eso. Entonces, y no quiere decir de que esté malo el diagnóstico. Así es. A ver, Araceli, hablemos un poquito de esto, lo que le preguntaba yo a la doctora antes que yo le cambié la pregunta luego. ¿Cómo sabe el paciente o cómo sospecha que lo que tiene es un cuadro de dengue? ¿Y qué hacer y qué no hacer? Sí, el paciente, pues como siempre, no debe de automedicarse. Esto es sumamente importante, ¿verdad? El paciente debe tener bien en cuenta los síntomas del dengue. Volvemos a repetir que si el paciente comienza con fiebres altas, arriba de 39 grados, se describe que sobre todo fiebres arriba de 40 grados centígrados o más, dolor de cabeza intenso, el dolor atrás de sus ojos, no en el ojo, sino que atrás del ojo, el dolor, sí, exacto, el dolor intenso en las articulaciones, lo que llamábamos que era la quiebra hueso, ¿verdad? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, los escalofríos. Araceli, te interrumpo. ¿El dolor de las articulaciones o dolor en general de cuerpo, músculo y cuerpo? Sí, eso es importante aclarar. Muy buena observación, Elisa. El dolor puede ser mialgia, es decir, dolor muscular intenso, pero que se acompaña también dolor en las articulaciones. Y este dolor es fuerte, bastante fuerte, entonces puede acompañarse de ambos. Generalmente son los dos. La gente le dice, mire, no aguanto, siento que me deshacen los brazos, cuando se tocan, ¿verdad? Es un ejemplo. Y el dolor en las articulaciones. Sí, porque hacía esta pregunta porque mucho se hablaba, doctor Alvarado, que también chikungunya era más específico, como tú misma mencionaste, en articulaciones, incluso con inflamación de estas. Mientras que el dengue es más como dolor de huesos y dolor de músculos en general. Mientras que chikungunya era definitivamente articulaciones. De hecho, me acuerdo que cuando estuvimos en este grado que estuvo bien fuerte el año pasado, hace 2 años. Hace 2 años. Era tan maquiavélico, porque era tan maquiavélico, que donde había una lesión previa, era donde más le dolía a la gente. Y de hecho mucha gente, como tú misma dijiste, entró a los hospitales, unidades de salud en silla de ruedas, porque el dolor era así insoportable en el caso de chikungunya. Mientras que el paciente con dengue sí puede caminar, pues lo que pasa es que se siente, como decimos en buen salvadoreño, molido, ¿verdad? Pero sí, esta diferencia creo que es importante entre el tipo de dolor, ¿no? Sí, quiero agregar ahí en eso. Perdón, doctora, por interrumpirla. Los dolores de la chic, que son de ambas articulaciones, de ambas partes también. Entonces, cuando en el dengue tal vez solo es una parte, pero para chikungunya es cabal las 2 muñecas, los 2 tobillos, o sea, las 2 manos. Eso también, eso también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces simétrica, mientras que el dengue puede ser una... solo una articulación nada más. Y el malestar general, el dolor de cuerpo espantoso. Al regresar hablemos del rash en las 2, Araceli. Quiero ver las diferencias entre el rash de chikungunya, si hay o no hay, el rash de Zika y el rash de dengue también, porque los 3 tienen diferentes características. Pero vamos a una pausa y ya volvemos.
viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa en este día que está lluvioso. Yo creo que está lloviendo, se siente... Bueno, acá está bien frío en el set también, así que yo creo que está lloviendo afuera, alcanzo a oír por ahí. Araceli, entonces hablemos un poquito del rash en las diferentes enfermedades. Veamos si tenemos... Araceli, ¿no se nos ha cortado la comunicación? Cabal. Bueno, creo que ahorita tenemos un poco... La lluvia nos está haciendo estrago. Bueno, Araceli, ahí estás. Hablemos un poquito del rash en las diferentes enfermedades, en las 3 que hemos mencionado. Yo sé que está difícil porque la lluvia está bien fuerte y nos está haciendo estragos ahorita. Sí, no, hasta la señal. Ahí está. Vamos a ver, estamos un poco irregulares en esa conexión, pero bien, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, la verdad que de esto con lo del rash, que estábamos para poderle compartir al televidente, es de que más que todo en Zika, en donde más se va a ver esas manchitas. Ya tenemos la señal con la doctora, creo, no sé si nos oye. Te escuchamos, Araceli. ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Okay. Yo también les escucho, lo que pasa es que está lloviendo fuerte. Sí, aquí está. Entonces creo que... Entonces, en cuanto al rash, la diferencia del rash del dengue es un rash suave, es decir, que ustedes ven como sarpullido, como bien les describí al inicio, ¿verdad? Pero tiene la característica de un color rojizo. Entonces la gente ve un sarpullido, pero más rojo de lo normal, por así decirlo, y le puede dar en todo el cuerpo. ¿Pica? Entonces esa es una de las... ¿No pica? No pica, ¿cierto? Sí pica. Sí, pero no demasiado. El fluorito es poco. Entonces, en el Zika, el rash se vuelve como decir un poco más, como que ya ustedes vieran un poquito más de ampollitas. Se ve un rash más grandecito, ¿verdad, doctor Alvarado? Siempre es un poco más rosadoso. Y el rash del dengue tiene la característica que cuando ustedes apretan, digamos, ustedes ven rojito esta área, ¿verdad? Ven como el sarpullido, quiero ver, no logro ver acá. Ven como el sarpullido. Al otro lado, acento. Sí, al otro lado. Ahí. Por ejemplo, ven acá el sarpullido, ¿verdad? Entonces ven los rojitos, las ronchitas bien finitas, rojitas. Entonces, cuando ustedes la apretan, esta ronchita, ustedes quitan el dedo y queda blanco. Esa es una de las características del rash del dengue. Y luego vuelve a salir nuevamente. No es que se quite, sino que simplemente con la presión que hacemos desaparece un poquito y luego vuelve a aparecer. En el Zika, este rash no se quita y es un poco más grandecito. Esa es la diferencia. Igual pica, ¿verdad? Pica un poco más que el del dengue. Y la chikungunya algunas veces ni siquiera lo presenta. Sin embargo, como en medicina nada es 1 más 1 igual a 2, ¿verdad? Sí, correcto. Los cuadros pueden presentarlo y también ser pruriginoso, es decir, picar, pero no tan intenso. Excelente, bueno. Hablemos un poquito de las pruebas de laboratorio que se pueden hacer, Jessica, en el caso de que uno sospeche que tiene una de estas enfermedades y de qué forma descartarlas. Bueno, siempre igual la doctora va a apoyar lo que le voy a decir. Este diagnóstico es clínico. Sin embargo, hay métodos que nos pueden ayudar, pero no son costo efectivos, podría decir la respuesta, o sea que son demasiado caros para poder dar un diagnóstico de un problema de salud pública. Entonces, sí podemos optar por pruebas de PCR o pruebas de pruebas rápidas. Sin embargo, el diagnóstico siempre es clínico para esto, incluso para clasificarlo entra como sospecha de dengue. Hasta después podemos hablar de un dengue confirmado. Y un dengue confirmado es porque le han mandado los anticuerpos o le mandaron otro tipo de prueba serológica, pero por costo-efecto siempre el diagnóstico es clínico. Así entra en el corredor endémico y en el centro epidemiológico. De hecho, como sospecha de dengue. Como sospecha de dengue, ese es el título, ¿verdad? Casos sospechosos de dengue.
Bueno, muy bien, Araceli. Definitivamente apoyo lo que dice la doctora Alvarado. Recuerdo cuando fue la epidemia de la chikungunya, que les decía yo que la gente entraba hasta en silla de ruedas y todo, era bien, o sea, la chik es bien aparatosa, ¿verdad? Da hasta miedo cuando uno lo ve, pero cuando lo examina clínicamente dice, este chikungunya. ¿Cuándo es el caso que nosotros tomábamos exámenes o seguimos tomando porque todavía se siguen presentando estos casos? Primero está, ¿verdad?, el PCR, pero funcionalmente pues no nos sirve mucho. No es que no nos sirva, sino que en cuanto a costo, beneficio, pues no hay mucho, porque el costo es altísimo y si estamos en lo institucional, recordemos que siempre hay limitantes, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos exámenes, por ejemplo, cuando el paciente ya llega con complicaciones hepáticas, como también puede darse en el caso del dengue, que nosotros le vemos la esclerótica, es decir, la conjuntiva del ojo bien amarilla, cuando tiene dolor abdominal, cuando examinamos este hígado está grande, ¿verdad? Vemos que hay complicaciones cuando el paciente tiene una deshidratación severa, que es un signo de alarma definitivamente, y esto nos hace sospechar en lo que antes era un dengue hemorrágico, para que entienda la población, pero que ahora es un dengue con síntomas de alarma. Por eso yo mencioné antes la clasificación antigua, pero sabemos que la nueva es la que la doctora Alvarado mencionó y es la que nosotros llenamos en un BIGEPES, ¿verdad? Entonces, en este caso también nosotros tomamos exámenes que son las pruebas de coagulación cuando el paciente llega y nos dice, mire doctora, o hay veces estamos examinando y de repente comienza con el chorrito sangrando acá en la nariz, ¿verdad?, que es la epistaxis. Cuando nosotros revisamos la boca y vemos la gingivitis y hay una gingivitis hemorrágica, es decir, que están sangrando las encías. Cuando uno revisa el cuerpo, porque debemos de examinar todo el cuerpo del paciente, aunque el paciente tenga pena de mostrarlo, pues nosotros le vemos los moretones cuando son las equivosis grandes o cuando están las petequias que son puntitos rojitos, como es la especie de los chupetes que dejan, ¿verdad?, algunas personas. Entonces esos son signos de alarma que nosotros tenemos que ver. Otro que no debemos de dejar de lado es cuando el paciente está orinando rosadoso. Y ya no digamos cuando orina sangre pura, ¿verdad?, que la gente le dice, mire, estoy orinando francamente rojo o coágulos de sangre, ¿verdad? Entonces son signos de alarma. Araceli, en ese caso, precisamente, perdón, te interrumpo, precisamente hablando de la complicación de la hemorragia en el dengue, de eso nos habla el doctor Rafael Trejo, hematólogo internista, en la siguiente cápsula. Ya volvemos, ¿sí? Hola amigos de Salud TV, yo soy el doctor Rafael Trejo Ayala, especialista en medicina interna y hematología. Este día tendré el gusto de hablarles acerca de la fiebre por dengue hemorrágico. A diferencia del dengue clásico, que también comparte las características clínicas de fiebre de fuerte intensidad, dolor de cabeza, dolor de osteomuscular, de huesos, músculos y dolor retrocular, se caracteriza además por acompañarse de manifestaciones hemorrágicas, como cuáles, puntitos de sangre en la piel, son puntitos rojos, diseminados aproximadamente casi siempre en todas las extremidades, en miembros superiores, en piernas, y no desaparecen al tocarlas. Asimismo se acompañan de manifestaciones hemorrágicas a través de la nariz, puede haber sangrado de la nariz, sangrado de las encías, sangrado a través de las vías urinarias. Por lo tanto, es una emergencia y casi siempre requiere hospitalización. Esta fiebre hemorrágica por dengue es de las más severas y sobre todo puede comprometer la vida de niños y ancianos, igual de cualquier edad, pero son una población de mayor riesgo. Por lo tanto, les aconsejo que si ante alguna fiebre, yo sé que estamos viviendo tiempos de COVID, pero no debemos de olvidar de estas enfermedades y que se pueden parecer mucho al COVID, solo que van acompañados de sangrado. No dejemos de consultar, debemos de acompañarnos a nuestro médico que nos tome nuestros exámenes de sangre, principalmente hemograma con plaquetas, ya que son estas las que descienden gravemente. Bueno, eso es toda la información que les tengo este día acerca del dengue hemorrágico. Por favor, tomemos nuestras precauciones y saludos a todos los amigos de Salud TV. Gracias por la invitación y nos estamos viendo pronto.
Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Prevención del dengue es lo que estamos hablando este día y hemos tocado un poquito de todas las otras enfermedades que también son transmitidas por el mismo vector y que son endémicas en nuestro país y que todas pueden tener complicaciones serias. Así que es importante que usted no las apañe con el recuerdo únicamente hablando de COVID, la pandemia, que no olvidemos que estas enfermedades también existen y que están a la orden del día y que pueden complicarnos. Bueno, a ver, la doctora, yo quiero que me hable sobre la fumigación, la importancia y las medidas en casa, lo más importante, lo que nos toca a cada uno de nosotros en casa. Sí, es sumamente importante, creo que este programa es para eso, para que nos quedemos acá y acá de saber de que lo primero que debemos de hacer es destruir el criadero de zancudos. Eso es lo primero, antes de una fumigación, porque la fumigación es para el zancudo adulto. Debemos de recordar que antes de que exista el zancudo en sí, tiene sus fases, tiene 3 fases, y las larvas, la única forma para poderlo destruir son con los larvicidas y también dándole vuelta a ese cumbito, a ese frasco, a esa agua, para no darle un buen medio ambiente a esa larva, porque después de ser larva se hace pupa, también se hace adulta y bueno, por último es el estadio adulto. Antes de pupa no recuerdo ahorita, pero lo que sí es de que nosotros en casa la prevención es ir a destruir todo lo que tenga que ver, que pueda acumular agua limpia y que no la cambiamos, o sea, destruir el criadero de zancudos y saber que la fumigación es solo cuando ya hay un paciente con sospecha, porque lo que se va a fumigar es alrededor de ese paciente. Ese zancudo que ha picado solo tiene la capacidad de volar 100 metros, no vuela tan lejos. Entonces, el zancudo que le ha picado a la persona de ese pasaje solo es en ese pasaje. Y la ventaja ahorita es destruir los criaderos de zancudos porque el índice larvario en el país es alto aún. Entonces nuestras medidas de prevención nunca van a ser únicas, sino que van a ser en conjunto para poder lograr realmente controlar este problema de salud pública. Así que la fumigación es parte, pero no el pilar principal. Y destruir el criadero de zancudos, lavarse las manos, tener medios higiénicos dentro de nuestra casa o controlar con vectores biológicos, aunque no lo hablamos, que son los peces, también lo pueden hacer en su pila para poder que se coma pues esa larva. Esa es una de las formas. Bueno, se nos terminó el tiempo. Araceli, tu mensaje final para la población, por favor. Sí, recuerden que siempre la prevención es mucho más fácil, es más económica, ¿verdad? Que estar enfermo y evitamos una complicación. Como cualquier enfermedad puede complicarse, llevar hasta la muerte. Si usted va a la playa, un área donde existe agua como un río, un lago, una laguna, entonces si usted va a usar un bloqueador solar, tiene que ponerse el repelente hasta 20 minutos después de haber utilizado el bloqueador solar. Antes no, porque pierde la efectividad de esta. Utilice ropa la cual se cubra hasta la mano, ¿verdad? Utilizar pantalón largo, zapatos, calcetines y utilizar el repelente, porque debemos de prevenir las picadas de zancudo. De preferencia ropa claro. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias, Jessica, por habernos acompañado. El tiempo se nos va y se nos queda cortito cuando hay mucho de qué hablar. Pero los dejamos en buena compañía con el licenciado Osvaldo Ruiz, esa edición de TN 21 del mediodía. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. La única manera para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los zancudos, así que te dejamos los siguientes consejos. En primer lugar, debes limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que almacenas agua para el uso doméstico. Además, aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que se guarda este líquido. Por otro lado, debes utilizar mosquiteros en las ventanas y en los cuartos de los pequeños de la casa. También puedes usar
ropa que cubran brazos y piernas durante la noche para evitar las picaduras de este mosquito. Finalmente, no olvides lavar las paredes internas de las pilas y barriles con abundante agua, jabón, cloro y con cepillo de cerdas duras durante 5 o 10 minutos al menos una vez cada 8 días para evitar el criadero de zancudos.